Hola, estás escuchando Primera Planta, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. En este episodio contamos la vida de 6 mujeres pioneras dedicadas al estudio de la ciencia económica y la defensa de la igualdad. Viajamos en la máquina del tiempo hasta el siglo XVIII. Estamos en Londres. Hoy es 1 de enero de 1769 y acaba de nacer una niña llamada Jane, en el seno de una familia de banqueros suizos adinerados. La madre de Jane cree la igualdad educativa entre hombres y mujeres y la educa como a uno más de la familia, de manera que nuestra protagonista aprenderá latín, química, biología e historia. A los 15 años, Jane quedará huérfana de madre y asumirá más responsabilidades familiares, como criar a sus hermanos más pequeños y ayudar a su padre. A casa de Jane acuden habitualmente científicos y literatos, de manera que desde niña se acostumbra a escuchar y conversar con personas cultas. Han pasado unos años y la joven Jane viaja a Italia con su padre. En este admira las obras de arte y aprende pintura con maestros como Joshua Reynolds y Thomas Lawrence. Jane es ya una mujer culta. Su versatilidad y diversidad de conocimientos le permitirán, más adelante, ilustrar sus libros. Su interés por la pedagogía le servirá para crear obras científicas adaptadas a todos los públicos. Conocemos a Jane por ser pionera en divulgación científica. En esta época, Jane es ya consciente de que forma parte de una élite cultural y académica, con predominio masculino. La influencia materna marcará su sensibilidad por los problemas de las mujeres y su interés en que éstas se integren en la vida económica y social. Como mujer, Jane es consciente de que la economía es una ciencia útil para mejorar la vida de las personas. Estamos en 1799 y nuestra protagonista acaba de contraer matrimonio con Alexander John Gaspar Marcet, un médico de origen suizo, cliente de su padre y consciente de los problemas sociales y políticos. Ha estudiado medicina en Edimburgo y se ha licenciado en química en el Royal College of Physicians. El matrimonio despierta en Jane un interés por el conocimiento científico y nuestra protagonista se interesa por los experimentos químicos de su esposo. Alexander es quien anima a nuestra protagonista a acudir a las clases de cátedra del químico inglés Sir Humphrey Davy. Animada por su padre, que convivió con el matrimonio hasta su muerte en 1817, en 1806 se publica el primer libro de Jane, Conversations on Chemistry, un libro donde cuenta sus experimentos químicos de manera fácil y comprensible. Pero nuestra protagonista es mujer y los editores se niegan a que su nombre figure como la autora del libro, con la excusa de que su condición femenina perjudicará las ventas y parecerá un texto sin importancia. Hasta la 16ª edición, en 1837, no aparecerá el nombre de Jane como autora de esta obra. Esta circunstancia no solo acabará con sus aspiraciones, sino que el libro se convertirá en un texto de referencia a la educación femenina en Europa y Estados Unidos, con 100.000 ejemplares vendidos. Ya no tenemos duda de que nuestra protagonista es una mujer de su tiempo, pero consciente de que la sociedad tiene que cambiar. En este siglo XIX, Jane vive de cerca la revolución industrial y los avances económicos y tecnológicos que en Gran Bretaña suponen un contexto de prosperidad. En este ambiente, el que la motiva para publicar en 1816 su obra Conversations on Political Economy, en la que relata las 22 conversaciones de una ficticia señora B con su alumna, la joven Carolina, una persona curiosa que preguntaba a su maestra cuestiones económicas difíciles y que obtiene respuestas sencillas. 2 mujeres hablando sobre conceptos económicos que inspiran a otras mujeres feministas e intelectuales, como la norteamericana Harriet Martineau. Es una obra divulgativa que facilita el acercamiento de los conocimientos económicos a toda la sociedad. Estamos en 1833. Han pasado 34 años desde que Jane contrajo matrimonio con Alexander. La pareja destaca por su interés científico y económico. Jane ha decidido publicar su obra John Hopkins' Notions on Political Economy, que dedica a estudiar el sistema de clases sociales en su país. Es ya una de las divulgadoras más consideradas, reconocida como una científica que transmite sus conocimientos de forma fácil y accesible. Hemos observado la vida de nuestra protagonista hasta hoy, 28 de junio de 1858, cuando Jane acaba de fallecer como lo que es, una mujer apasionada por su vocación. Subimos nuevamente a nuestra máquina del tiempo y llegamos a Ferrol, una ciudad costera española en Galicia. Hoy es 31 de enero de 1820. Acaba de nacer una niña llamada Concepción Arenal. Seguimos en este apasionante siglo XIX, pero entramos de lleno en un contexto social tradicional, donde nuestra protagonista será, más adelante,
una destacada feminista y defensora de los derechos humanos. Desde niña, Concepción admira a su padre, un hombre afín al liberalismo económico que, para desgracia de nuestra protagonista, morirá muy joven, en 1829. Esta trágica muerte influye en el devenir vital de Concepción, que emigra con su familia en 1835. Acaba de llegar a la corte, en Madrid. Vive en un ambiente cultural y político y le apasiona leer sobre ciencias y filosofía. Termina su primera etapa educativa. Aprende francés e italiano. Tiene ya 15 años y su infancia ha transcurrido sin olvidar a su padre y su lugar de origen. Y se ha convertido en una joven curiosa con muchas ganas de aprender. En este momento, motivada por su espíritu de libertad, decide acudir a la Universidad Central de Madrid. Fallecido su padre hace unos cuantos años, su madre, una mujer conversadora, no acepta el ímpetu académico de su hija. Pero Concepción, consciente de la desventaja social que supone su condición femenina, ha decidido enfrentarse a las normas establecidas y, vestida de hombre, acude desde 1841 hasta 1845 a clases en la Facultad de Derecho. Consciente de que no puede matricularse ni tampoco tendrá un título universitario, acude cada día a clase, como un alumno al que nadie recuerda, ataviada con levita, capa y sombrero. Aparece como un excéntrico estudiante de pelo corto. Toma notas concentrado, se empeña en pasar desapercibido, pero se llama Concepción Arenal, y las leyes no le permiten ser estudiante universitaria, como al resto de las mujeres. Finalmente, ese alumno no pasa desapercibido, y Concepción es descubierta. A pesar de la decisión del rector, nuestra protagonista discute y razona para cumplir su deseo de aprender. Acepta la realización de un examen para demostrar sus conocimientos y lo supera. Acaba de convertirse en una pionera de los movimientos feministas y la igualdad de género. En la facultad, un día conoce a un joven de pensamiento avanzado, defensor de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Se llama Fernando García Carrasco y despierta en Concepción, además de admiración, un gran amor. Tiene 15 años más que ella, pero se casan en 1848. Es un matrimonio igualitario, que comparte inquietudes sociales. Fernando la invita a participar en las tertulias políticas y literarias de Madrid, donde ella acudía vestida de hombre. Han nacido sus 2 hijos, Ramón y Fernando, y desgraciadamente el esposo de Concepción acaba de fallecer de tuberculosis en 1857. Concepción asume toda la responsabilidad sobre el cuidado y protección de su familia. Antes del fallecimiento de su esposo, como a pesar de sus conocimientos jurídicos no tiene título universitario, decide cultivar su amor por la literatura y convertirse en escritora. Nuestra protagonista publica en 1855, por primera vez, sus primeros artículos en un periódico liberal, La Iberia. Tras la muerte de su esposo, y contagiada del espíritu intelectual de su esposo, asume el puesto de editorialista, hasta que en mayo de 1857 se promulga una ley que obliga a firmar los artículos, y Concepción se queda sin trabajo, viuda y con 2 hijos. Tiene ya 37 años y decide volver a Cantabria, ubicando el hogar con sus 2 hijos en la localidad de Potes. Ha perdido la energía y su ímpetu, pero lo recuperará, como lo demuestra su capacidad para escribir y defender los derechos de las mujeres y las personas encarceladas. Hemos llegado hasta 1869 y nuestra protagonista acaba de publicar La mujer del porvenir, un libro donde defiende el libre acceso de la mujer a la educación y donde manifiesta su oposición a la supuesta superioridad biológica del hombre. Es una persona adulta con una determinación inaudita en una mujer de su época. Defensora de la reforma penal, se convierte en editora nuevamente y en 1870 crea La Voz de la Caridad, un periódico donde denuncia los abusos cometidos en hospicios y cárceles. Para llegar hasta aquí, antes, en 1863, comprobamos alegremente cómo a Concepción le otorgan el título de visitadora de cárceles de mujeres. Nuestra protagonista está convencida de que sin empatía no hay progreso, y lo demuestra cuando, en 1860, publica el ensayo La beneficencia, la filantropía y la caridad, y se convierte en la primera mujer premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En su afán editor, en 1878 publicó La Instrucción del Pueblo. Concepción dedicó su vida a la defensa de los derechos de las mujeres, convencida de que la solución al progreso social estaba en un liberalismo moderado y partidaria de una propiedad privada para que no ocasionara desigualdades sociales. Hoy es 4 de febrero de 1893 y nuestra protagonista acaba de fallecer. Estamos en Vigo, donde va a ser enterrada, pero su memoria y su ímpetu por la igualdad no será olvidado y se transmitirá de generación en generación.
nuestra máquina del tiempo nos ha llevado a Lincolnshire, uno de los 47 condados de Inglaterra, con capital en Lincoln. Hoy es 24 de octubre de 1850 y en unas horas nacerá una niña llamada Mary. Su padre, Thomas Bailey, es reverendo rector evangélico y simeonita en la localidad de Afford, próxima a Stamford. Mary crecerá en este ambiente religioso de rectoría rural y será educada en un hogar familiar donde su padre la animará a estudiar en Cambridge. Estamos en 1871 y cumplidos 21 años, gracias a una beca y sus excelentes calificaciones a los exámenes superiores locales de Cambridge, Mary será una de las 5 mujeres que ingresará en el recién creado Newnham College, un colegio femenino en la Universidad de Cambridge, fundado ese mismo año por Henry Sidgwick. Bajo la tutela de Miss Clough, nuestra protagonista acaba de acceder a la institución educativa donde llegará a ser profesora de economía, no sin superar las barreras sociales de una época llena de prejuicios hacia las mujeres como ella. Antes, nuestra máquina del tiempo nos ha dejado en 1874 y Mary está preparando las pruebas de la Universidad de Cambridge. Ella y Amy Bully se van a convertir en las primeras mujeres en presentarse al Moral Science Tripars, un conjunto de exámenes para obtener el grado de bachelor que incluye ejercicios de economía política. Nuestra joven protagonista acaba de obtener matrícula de honor en sus estudios superiores. Sin embargo, por su condición femenina no se le permite graduarse y solo tendrá como recompensa una carta confidencial de sus examinadores reconociendo sus méritos. Después de un año, la máquina del tiempo nos lleva a 1875, año en el que Mary regresará al Newnham College como profesora de economía. Cada día más convencida de su vocación, un profesor llamado Stur le propone que escriba un manual sencillo para sus alumnas, como ayuda para sus clases magistrales. Estamos ya en 1879 y este sencillo manual se publica por primera vez como The Economist of the Industry, la economía de la industria, cuando nuestra protagonista se ha casado con su tutor y profesor de economía, Alfred Marshall. En esta primera edición, Mary y Marshall comparten autoría. En una sociedad de mujeres invisibles, el libro genera controversias y disputas, sobre todo en la explicación que nuestra protagonista da sobre la teoría del valor. Alfred, disgustado por el asunto, publicará en 1890 una nueva obra con el título Principles of Economics, Principios de Economía, y se negará a editar nuevamente el sencillo manual. Nos hemos trasladado con nuestra máquina del tiempo hasta 1892 para descubrir qué pasará con la obra. Y nos encontramos con una segunda edición en la que no aparece Mary como autora. Su nombre ha desaparecido. Mary se había casado con un hombre al que dedicó su conocimiento y colaboración, siendo su secretaria, correctora y ayudante de investigación. Pero su esposo, a pesar de oponerse a que las mujeres obtuviesen un título universitario en Cambridge, no conseguirá que nuestra protagonista deje de creer en la igualdad educativa entre hombres y mujeres. Además, años antes, en 1878, Mary y Alfred fundaron juntos el Departamento de Economía en la Universidad de Bristol. En 1883 regresaron a Oxford y nuestra protagonista será de nuevo profesora asociada de Economía en la ya Universidad de Newnham hasta 1912. Hemos llegado hasta 1924, año en el que va a morir Alfred, y Mary se convertirá en bibliotecaria honoraria de la Biblioteca Marshall de Economía de la Universidad de Cambridge. Tras una vida dedicada a la formación de las mujeres y la investigación, la máquina del tiempo nos ha traído hasta 1944, año en el que nuestra protagonista muere. Pero nos dejó para la historia su obra póstuma What I Remember, lo que recuerdo, publicada en 1947. Aquí termina el episodio dedicado a 6 mujeres economistas. Buenos días, buenas noches y buena suerte.